continuamos con la evolución del derecho romano en nuestro alcance material para desarrollar la dimensión normológica. Ya desarrollamos la dimensión sociológica, ahora la dimensión normológica. Y en esa evolución del derecho, entonces, vamos a desarrollar la génesis del derecho romano con el factum. Este es el ordenamiento de las comunidades preciudadanas. Las raíces del ordenamiento jurídico romano se deben buscar en el ordenamiento de las comunidades preciudadanas que iniciaron aproximadamente, como ya lo hemos dicho, hacia el siglo XII a.C. a asentarse en el lado izquierdo del río Tíber, en el Latium, en ese Septimontium, y generando las tribus ancestrales, los ramnes, los titíes y los lúcheres, con las cuales a mediados del siglo VIII a.C. se dio la fundación de Roma aproximadamente en el año 753 a.C., como ya lo mencionamos, en nuestro alcance temporal, marco cronológico. En estas comunidades precitadinas, donde todo dependía del destino del origen sobrenatural, que incumbía de manera irresistible sobre todos los hombres, se dio la génesis del derecho romano, donde se aplicó el factum. Ya lo mostramos en la línea de tiempo, en nuestro anterior video. La idea originaria de los primitivos, no todavía socialmente organizados en estructura estatal, se hicieron de sí mismos y de su vida circundante, fue que el hombre no era patrón de sí mismo, sino el siervo de la naturaleza. Y a la naturaleza le atribuyeron un alma que la invadía completamente y la determinaba, es lo que conocemos como animismo. Entonces, aterrados frente al misterio del mundo de los hombres en esta época, se sentían a la plena merced de las fuerzas oscuras e incontrovertibles. Entonces, lentamente las fueron identificando y pasaron a adorarlas como númina, con potencias expresivas de una voluntad incontrolable por los seres humanos. Pero con el tiempo, el abandono de ese ser humano al destino se fue atenuando, especialmente en el marco jurídico. Entonces se pasó al tentativo de interpretar los quereres, la voluntad de conocer preventivamente lo que se podía hacer, o sea, lo permitido, llamado faz, y aquello que al contrario no se podía hacer, está mal hecho, y lo prohibido, entonces denominado lo contrario del faz, nefasto. La verdadera concepción del factum es el querer divino revelado a los seres humanos a través de las señales de la naturaleza. Facta sum que divi fatundur. Por eso, entonces, este sistema es el primer ordenamiento divino religioso, colocamos entre paréntesis sacerdotal, especialmente social. La etimología viene de facto, que es hecho.
colocar aquí etimología. Por eso es un conjunto de hechos permitidos, prohibidos, sancionados, sancionables y sancionados. Es el primer ordenamiento divino, religioso, sacerdotal, social. Entonces, voy previamente, presento pues disculpas porque no soy dibujante, no soy un artista, no sé dibujar, pero con todo el cariño para ustedes, los estudiantes, voy a tratar de hacer un dibujo para representar más o menos lo que es el factum, lo que representó el factum como lex divina. Entonces, imaginémonos que estos son los fenómenos de la naturaleza. Entonces, las nubes. Y pensemos que el sol, ¿no? El sol radiante, fenómenos como la naturaleza, por ejemplo, la lluvia y toda esa naturaleza resplandeciente. Y aquí hay unos personajes mirando hacia esos fenómenos naturales, y le vamos a poner aquí Laura, y mirando hacia, vamos a colocarles barba, mirando hacia la naturaleza que representa la voluntad de los dioses. Y ellos son los sacerdotes. Y vamos a colocar los seres humanos y pensemos, coloquémosles unos tapaojos. Vamos a colocar aquí también mujeres. Tapaojos representan la sociedad, la colectividad. Pero como nos podemos dar cuenta, yo no coloqué estos seres humanos derechos mirando hacia los sacerdotes, sino de una manera inclinados. Dependían entonces de estos sacerdotes para entender cuál era la voluntad de los dioses. Y estos sacerdotes interpretaban esa voluntad de los dioses a través de lo que se conocía como auspicia, y se la daban a conocer a esta sociedad, a esta colectividad a manera de auguros. Eran los deseos y la voluntad de los dioses. Entonces, podemos entender que esto representa una ley divina. Bueno, lo voy a colocar con rojo, lo voy a hacer con rojo. Lex divina, y ya podemos entender por qué. Entonces, ¿cuál sería la definición del factum? En la Génesis de Roma fue un conjunto amplio de hechos que dejaba plena libertad a los seres humanos para toda actividad de comportarse con el resto de la comunidad, como mejor lo creyeran y según los propios deseos, y por lo tanto también de regular su convivencia según criterios de organización dados por ellos mismos en su familia, en la sociedad, escogidos como hechos permitidos,
existían unas rigurosas prohibiciones inderogables como hechos prohibidos, facts ex, que debían tener una sanción proporcional, talio ex. Por lo tanto, el factum estaba integrado por unos sistemas. ¿Cuáles son los sistemas del factum? Entonces, sistemas. Entonces, tenemos el FAS como tal, el FAS. Ese FAS eran los hechos permitidos. Esos hechos permitidos eran lo infinito, lo infinito. No estaban regulados por los sacerdotes. Cantar, reír, comer, dormir, roncar, todo lo permitido. Entonces era lo infinito. Pero existían unos hechos que eran los prohibidos. Entonces, ese FAS otorgaba plena libertad a los coasociados, seres libres, para comportarse con el resto de la comunidad como mejor lo creyeran, y según criterios de pacífica convivencia, y por lo tanto también para regular una coexistencia fructífera con base en lineamientos de una organización por ellos mismos escogida y disciplinada. O sea, era el libre albedrío de comportamiento según los propios deseos sanos y pacíficos, que era el fax ex. Entonces resulta por exclusión aquello que no constituye nefas, es faz. Lo infinito. El segundo sistema era el nefas, la negación del faz. Y eran los hechos prohibidos. Hechos prohibidos. Era lo prohibido, lo no permitido, lo no aceptable, aquello que no se podía hacer. Las comunidades preciudadanas confiaron a los sacerdotes la función sacra de identificar y proclamar el nefas, interpretando oportunamente la voluntad de los dioses, que eran los signos expresados por la naturaleza, de agrado o de reprobación, dados para el cumplimiento de las actividades de interés común y lograr una convivencia sana. Entonces, a garantizar la cohesión de la comunidad y de los organismos primitivos, fue suficientemente la formulación de el nefas, que se definió como un conjunto ilimitado, conjunto de hechos limitado, un cuerpo de rigurosas prohibiciones religiosas inderogables que constituían actividades y actos universalmente tenidos como inaceptables y despreciables por la comunidad. Nefas ex. Entonces resulta por exclusión, aquello que no constituye faz es porque está prohibido, entonces es el nefas. Lo finito. Lo finito. ¿Y por qué lo finito? Porque los sacerdotes, teniendo en cuenta la voluntad de los dioses, representada por los fenómenos de la naturaleza, elaboraron un marco dentro de los cuales se incluían las normas del nefas, es decir, los hechos prohibidos. Entonces vamos a colocar aquí, vamos a hacer un marco. Un marco. Y en ese marco, entonces, están los hechos prohibidos. Por ejemplo, pensemos, no matar, no lesionar, no hurtar,
no injuriar. Bueno, podríamos seguir y seguir, pero entonces es todo no, 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 ¿cierto? Todo lo que es no está dentro de un marco definido, determinado como hechos prohibidos, y por eso es lo finito. Pero esto tiene que tener una sanción. Entonces está el latalio. Y latalio eran los hechos sancionables. Eran los hechos sancionables. Era la reacción a la violación del nefas y por lo tanto la imposición de la sanción correspondiente. Entonces vamos a colocar aquí con rojo sanción. Y era entonces in genere. A un hecho prohibido se le debía imponer una sanción proporcional. Una sanción proporcional. Vamos a colocar entre paréntesis in genere, que esa es la diferencia con latalis. Entonces, sanción proporcional. Proporcional ¿a qué? Al daño. Entonces, si se comete un hecho prohibido, el cual ocasiona un daño, la sanción debe ser proporcional a este. Entonces, proporcional al daño. Y por eso, este sistema se asimila a lo que conocemos como la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces vamos a colocar, aquí vamos a colocar la ley del talión. Como primer ordenamiento divino religioso sacerdotal social. ¿Cómo se denominaba en Roma? Factum, ese conjunto de hechos permitidos, prohibidos, sancionables y sancionados. Es decir, que por regla general fue el ordenamiento ejemplo de la génesis del derecho de las civilizaciones. La mayoría de las civilizaciones, lo vemos entonces, por ejemplo, en la Santa Biblia, cómo se aplicaba en la antigüedad el sistema de la ley del talión, que en Roma antes de la fundación de Roma, en estas comunidades preciudadanas se llamó el factum. Los sacerdotes, según la voluntad de los dioses, creaban este marco con las sanciones a imponer si se violaba el nefas. Entonces, una vez que se establecía ese talio, entonces viene la talis. Y nos podemos dar cuenta que son 4 los sistemas. Entonces la talis, ¿qué era la talis? La talis eran los hechos sancionados, ya en concreto. Mientras que la talio son los hechos sancionables in genere, todavía, o más bien, se establece una sanción proporcional al daño cuando se viola el nefas. Pero una vez que se viola hay que imponer la sanción, hay que aplicar la sanción. Entonces vamos a colocar aquí con rojo, aplicación de la sanción. De la sanción. La diferencia entre la talio y la talis. Entonces la talis era la aplicación de la talio y por lo tanto la ejecución de la sanción correspondiente. Debía ser orientada y dirigida obviamente por los sacerdotes en representación de los dioses. Y debía ser proporcional y correspondiente al daño sufrido. Entonces, daño, ese es importante, proporcional y correspondiente al daño sufrido. Entonces, era una sanción, voy a colocar aquí, in concreto, para hacer la diferencia con in genere.
en forma concreta, si se cometió un hecho prohibido que ocasiona un daño determinado, se debe ejecutar la sanción que debe ser proporcional a este. Entonces el infractor a partir del momento era considerado como un pecador que había cometido un hecho prohibido por los dioses a juicio de los sacerdotes y por lo tanto formalmente vista en la ira divina que se abatía inexorablemente contra el culpable pecador, infractor. Entonces la sanción podía ser colectiva o individual. Entonces vamos a colocar aquí colectiva. Entonces si era sorprendido en flagrancia, entonces infragante, vamos a colocar aquí infragante, porque eso es importantísimo, la flagrancia, sorprendido en el momento o no. Entonces, si era sorprendido en flagrancia, en el hecho como tal, las comunidades preciudadanas podían reaccionar con acción colectiva a las infracciones del NEFAS. Entonces, se admitió la reacción de toda la comunidad para salvaguardar la pacífica convivencia en la sociedad. Pero también estaba la sanción individual. Cuando, pues si no era sorprendido en flagrancia, se permitía la reacción individual una vez que los sacerdotes hacían la investigación y establecían que sí se había violado el NEFAS como hecho prohibido, y la ejecución de la sanción se le otorgaba entonces en primer lugar a la víctima. Vamos a colocar aquí primero a la víctima como persona ofendida, pero si no se podía a la víctima, porque pensemos que era quitarle la vida a una persona, pues la víctima no estaba, entonces se le otorgaba en segundo lugar a la familia, y si no, entonces en tercer lugar había un sacerdote que hacía las veces de verdugo, de ejecutar, sacerdote, de ejecutar la talio que se convirtiera en talis, y ese sacerdote era conocido como el boya. Entonces, en fin, lentamente se fueron consolidando en los ambientes sociales preciudadanos la conciencia de que los hombres dispusieran de una amplia esfera de autonomía privada, volitiva, entre el círculo de las prohibiciones, autonomía que se concibió no solamente como libertad individual de acción, sino también como posibilidad de determinar convencionalmente de común acuerdo y por vía general ulteriores limitaciones de la libertad de actuar de la comunidad, pero eso se da posteriormente ya con el ius quiritum y posteriormente con el ius legitimum vetus. Entonces, este es el sistema del factum en la génesis del derecho romano como evolución del derecho romano, desarrollando la dimensión normológica como tal. Muchas gracias.